Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga en este día. Queremos empezar con una plática, hermanos, acerca de cómo podemos darnos cuenta si verdaderamente somos sabios como hijos de Dios, hermanos. Partiendo de esa palabra de sabiduría, queremos tomarlo en 3 puntos, pero la definición de sabiduría muchas veces, hermanos, la confundimos con la inteligencia. Creen muchas personas que una persona que tiene mucho conocimiento es una persona sabia, o muchas veces confunden el término de sabiduría con inteligencia. Creemos que la sabiduría, como lo menciona la palabra, el principio de toda sabiduría es el temor al Señor, pero también creemos que tenemos que ser sabios como hijos de Dios. Un diccionario puede tener una definición de sabiduría, pero sabemos que puede ser un poco compleja para el entendimiento como hijos de Dios. El concepto de un diccionario dice que la sabiduría se entiende como un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Eso es lo que dice el concepto de sabiduría. Ya parafraseado lo podemos decir como la aplicación de la inteligencia o del conocimiento obtenido a base de la experiencia, ¿no? Pero un sabio, hermano, se distingue por la manera de actuar en su vida, a diferencia del necio, ¿no? Asimismo, si conocemos la palabra en muchas ocasiones y no la ponemos a prueba, de nada nos sirve si no la ponemos, más bien dicho, si no la ponemos como práctica en nuestra vida, ¿no? Podemos estar llenos de sabiduría de la palabra, podemos tener lleno de conocimiento, más bien dicho, de la palabra. Pero si ese conocimiento, hermanos, no lo ponemos por práctica, de nada sirve tener tanto conocimiento si la misma palabra nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no nada más oidores de la misma, ¿no? Ahora, en esta día vamos a ver 3 maneras de cómo darnos cuenta si verdaderamente somos sabios como hijos de Dios. Ahora, vamos a partir de nuestra base bíblica en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 13, hablando de Santiago. Sabemos que es un libro de los que son llamados generales, ¿no? Porque no fue escrito explícitamente hacia una iglesia, ¿no? Es un libro que habla acerca de, como lo dice al principio, ¿no? de los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Santiago se dirige a ellos, pero sabemos que es un libro con mucha ética cristiana y con mucha aplicación de la fe. Ok, vamos a empezar con la lectura. Y la palabra de Dios dice así, en el versículo 13: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si se tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Gracias, Señor. ¿Quién es sabio y entendido, hermanos? Primer punto. ¿Quién es sabio?
La conducta del sabio, hermanos, se distingue de los demás. Una persona sabia es una persona que puede dar un buen consejo, es una persona que tiene el conocimiento, pero a base de la experiencia ese conocimiento es aplicado y por lo cual su forma de actuar y su forma de expresarse lo distingue de los demás. La palabra misma dice en el versículo 13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Ok. La sabiduría te hace una persona activa, te hace una persona mansa, te hace una persona entendida, te hace una persona honesta, dice la palabra, te hace una persona que hace buenas acciones. ¿Cómo podemos saber entonces si somos sabios? En el primer punto, ¿quién es sabio? ¿El que hace las cosas buenas o el que tampoco los hace? Porque la Biblia también nos menciona en el libro de Santiago mismo, en el capítulo 4, versículo 17, dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, un sabio, hermanos, en su accionar, en su forma de ser, se evita el pecado que menciona la Biblia, ¿no? En ese tipo de acciones. El sabio es una persona fiable, es una persona de un buen consejo, es una persona que puede expresarse de la mejor manera, pero no nada más en lo terrenal. Estamos hablando de las cosas espirituales, como hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos demostrarlo? En nuestra forma de ser, simplemente. Esa es una persona sabia, es una persona que es sabia y es entendida, hermanos. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría terrenal? Vamos a ver. Decimos que las personas sabias, dice la palabra, que lo demuestran en una vida honesta y haciendo cosas buenas, ¿no? Ahora, también, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el origen, hermanos, de la que no es una buena sabiduría? Porque muchos pueden decir: ok, es que esa persona es muy sabia porque sabe hacer esto y hace eso, y te puede hablar de esto y te lo demuestra con tus acciones. Pero para los demás, para el mundo, posiblemente, hermanos, pueda ser sabio en muchas cosas. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría, hermano? ¿Cómo podemos saber si esa sabiduría es buena, hermano? La misma palabra lo dice, hermanos, en el versículo 14. Pero si tiene envidias, fíjense bien, hermanos, puede ser una persona sabia, pero en su forma de ser y en su forma de expresarse y en su forma de hablarle a los demás, porque por muy sabio que sea, hermanos, pero que sea una persona egoísta, que sea una persona altanera, que en vez de dar un buen consejo, en vez de dar una buena ayuda, ofende a las personas diciéndoles ignorantes o tratándolos menores a él, hermanos. Entonces, su sabiduría no es de lo que proviene del cielo, hermanos, porque la misma palabra lo dice. Si tiene envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, encubre la verdad, con jactancia se jacta de cosas que son mentiras, porque según él es muy sabio. Es egoísta. Entonces dice, esa sabiduría, hermano, no proviene de Dios. Esa sabiduría más bien proviene de la tierra. Y la palabra lo menciona como humanas y demoníacas, en la versión Nueva Traducción más bien viviente. Y en la Reina Valera lo dice como, lo menciona de esta manera, dice, porque la sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Fíjense bien, hermanos, ¿qué clase de sabiduría? En este punto podemos saber ¿cuál es la sabiduría terrenal? Pues simplemente es fácil, hermano. ¿Cuál es su característica? Dice la palabra, es animal, o sea, no se comporta, hermanos. Diabólica, no tiene nada de espiritual. Una persona sabia, una persona que dice, es que esta persona es sabia, pero no te le acerques, porque en vez de ayudarte, en vez de darte un buen consejo, te ofende, te trata como lo peor, como una basura, porque tú no tienes el conocimiento, la sabiduría de él. Entonces, esa sabiduría no es de un hijo de Dios, esa sabiduría es terrenal.
y es diabólica. Así lo menciona la palabra, lo menciona como algo diabólico. Ahora, ¿qué podemos decir, hermanos? Tenemos envidia de los demás, porque a lo mejor eres más conocimiento, la otra persona tiene más conocimiento que tú, ¿no? Entonces no eres sabio ante los ojos del Señor. Puedes ser sabio ante los ojos del mundo, pero en esta ocasión estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de la sabiduría que Dios aprueba, de la sabiduría que viene de lo alto. También la palabra lo dice. Ahora, el que esté falto de sabiduría, ¿no? En Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se las dará, hermanos. Así de sencillo. Yo siempre pido por sabiduría. Siempre le digo al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que sea. Ahora, esa sabiduría es la terrenal, la acabamos de mencionar, la que dijimos que es animal, que es diabólica, que es perversa, que no es pacífica, muestra todo lo contrario de lo que Dios quiere, que cae en el pecado, que es perversa, que tiene obras perversas. Entonces ahora, ¿cuál es la sabiduría entonces, hermano? ¿Cuál es la sabiduría que distingue a una persona que tiene temor de Dios? ¿Cuál es la sabiduría que podemos decir verdaderamente esta persona es sabia, pero no nada más es sabia, es un hijo del Señor? Y eso lo distingue, porque tiene una sabiduría que viene de lo alto. Tiene una sabiduría de la que da solamente Dios, hermano, que no la da lo terrenal, como dice su palabra, que no es diabólica, sino que su palabra misma lo dice. ¿Cuál es el origen de la sabiduría que viene de lo alto? De la buena sabiduría, hermano. Lo podemos ver en el versículo 17, dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo ante todo, hermano, no ante algunas cosas, no ante alguna adversidad, no, ante todo, tiene esta característica: es pura, es pacífica, ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder a los demás. Fíjense nada más esta característica de la sabiduría de Dios: dispuesta a ceder ante los demás. Wow. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos entender de eso, hermano? Que verdaderamente el sabio cede ante los demás, aún que la otra persona sea un necio, hermanos, porque no contiende, hermanos, porque es una persona que ama la paz, porque esa sabiduría le trae paz, hermano. Dice: está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Fíjense ahí, hermano, cede ante los demás, pero también es porque tiene y está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Diferencias, mucha diferencia a esa sabiduría que estábamos viendo ahorita. La otra sabiduría tiene contienda, esta sabiduría tiene paz. La otra sabiduría tiene malas acciones, quieren cubrir la verdad con jactancias y mentiras. Esta sabiduría no muestra favoritismo, hermanos. Siempre es sincera. Siempre es sincera. No tiene, es sin incertidumbre ni hipocresías. Pero lo más interesante es lo que viene en el versículo 18, porque dice: y el fruto de justicia. Fíjense bien, ahí va. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Pero lo mejor de todo, hermanos, que esa sabiduría siembra, pero esa sabiduría tiene frutos. Esa sabiduría cosecha. Esa sabiduría tiene un premio, tiene un galardón de parte de Dios. Esa sabiduría
trae un beneficio a tu vida. Ese comportarse, esa persona que es sabia, esa persona que distingue del necio, esa persona es bendecida por el Señor. Esa persona es una persona fiable. Esa persona al momento de hablar no agrede. Esa persona es una persona sabia. Y es una persona que tiene un fundamento, como dice su palabra, que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Es el temor a Dios, es el que nos lleva, hermanos. Es el que va a traer frutos, es el que va a traer beneficios a tu vida. Es el que te va a distinguir como hijos de Dios, así como lo hemos mencionado. ¿Cómo darnos cuenta que somos hijos de Dios? En la actualidad, ante la luz de la palabra, es muy difícil, hermano, que no podamos entender qué sabiduría poseemos. Si nosotros hablamos, si nosotros entendemos y decimos que tenemos una buena lectura, que tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, que buscamos de Dios, que somos cristianos, que nos distinguen de los demás, eso quiere decir que estamos en buen camino, hermanos. Pero si nosotros no tenemos esos frutos o esas buenas acciones, hermano, quiere decir que no estamos haciendo las cosas de una manera buena. Tenemos que ponernos en las manos de Dios, hermanos. En estos tiempos es muy fácil ser influidos. En estos tiempos es muy fácil creer que estamos haciendo las cosas de otra manera, de una manera que nos conviene, porque a lo mejor tenemos un beneficio económico. Pero a eso se refería, hermanos, Santiago, porque los judíos convertidos al cristianismo en ese tiempo salían de las ciudades buscando también enriquecerse, y es donde muchas ocasiones y muchas personas se desvían de los caminos de Dios, y en vez de empezar a hacer buenas obras, hacen malas obras que traen un beneficio terrenal, un beneficio económico, pero no la bendición del Señor, que tarde que temprano su cosecha va a ceder y no va a ser prosperado por Dios. Porque el que siembra semillas de paz, dice, recogerán una cosecha de justicia, y su palabra dice: oh Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y es una palabra que se cumple a los que verdaderamente son hijos del Señor. Ahora, es tiempo de reflexión, es tiempo de decir: ¿cuál es mi sabiduría? Es momento de vernos a nosotros mismos y de decir: verdaderamente estoy levantando una cosecha, estoy sembrando semillas de paz que a lo mejor ahorita no están dando ese fruto, pero sabemos que a su tiempo segaremos, hermano, porque las promesas de Dios y las formas en que Dios trabaja las conocemos, hermano, y sabemos que esa bendición va a caer sobre nosotros, y va a caer sobre nuestra casa y sobre nuestra simiente, sobre nuestros hijos, porque toda siembra, hermano, tiene una cosecha, y una buena siembra tiene que tener una buena cosecha delante de Dios. Dios nos habla y Dios nos invita en estos tiempos a reflexionar y a ser sabios para tener una buena palabra, para poder distinguirnos ante los demás, para poder saber que vamos a ser señalados, pero de una buena manera, mencionando: ahí está un hijo de Dios, no ahí está una persona sabia pero arrogante, una persona que ni se le quieren acercar, porque lejos de ser sabios en diferentes formas, también es una persona que es mejor estar lejos. Y qué mejor que ser una persona que sea distinguida por ser una persona confiable, por ser una persona buena, que tiene buenas acciones, por ser una persona que tiene un buen consejo, por ser una persona que pueda ser llamada hija de Dios. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por esa palabra que traes a nuestra vida, Señor.